Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Axel Mieres, residente de Cardiología Clínica de la Fundación Médica. Vamos a empezar con la clase de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Vamos a empezar hablando de la definición de insuficiencia cardíaca, recordándola. Sabemos que es un síndrome clínico caracterizado por la incapacidad del corazón de abastecer las demandas del organismo, o bien lo logra a expensas de un aumento de las presiones de llenado. Esta segunda parte de la definición va a cobrar especial relevancia en cuanto a este tipo de insuficiencia cardíaca que vamos a ver. Vamos a ver que según la fracción de eyección podemos clasificar a la insuficiencia cardíaca como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que se caracteriza por tener una FEI de igual o menor a 40%, una fracción de eyección conservada, que es la que vamos a hacer especial énfasis, que es mayor o igual al 50%, y en el medio tenemos, digamos, algo intermedio, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida, que está entre el 41 al 49% de FEI. Lo que van a compartir estas tres entidades es que los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca van a ser los mismos prácticamente. Se van a diferenciar más que nada en el mecanismo, en la fisiopatología. Vamos a ver que en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y levemente reducida vamos a tener una marcada alteración de la función sistólica, mientras que en la conservada vamos a ver una marcada alteración de la función diastólica. Vamos a encontrar también como diferencia en cuanto a la prevalencia de esta enfermedad. Vamos a ver que en la fracción de eyección conservada vamos a tener pacientes más longevos, va a afectar con mayor frecuencia a mujeres, va a haber mayor porcentaje de fibrilación auricular, mayor porcentaje de insuficiencia renal crónica, vamos a tener comorbilidades no cardiovasculares, que esto también se condice con la longevidad de este grupo, y vamos a tener menos factores de riesgo cardiovasculares en comparación con las demás clasificaciones. No quiere decir que no estén presentes. Y otra diferencia que vamos a tener es que el tratamiento estándar para insuficiencia cardíaca, que es efectivo para la fracción de eyección reducida y levemente reducida, no va a ser tan efectivo para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada en términos de morbilidad. Para hablar un poco de epidemiología, vamos a mencionar que de todos los síndromes de insuficiencia cardíaca que vamos a ver, probablemente un 50% o más van a ser insuficiencias cardíacas con fracción de eyección conservada. Como ya mencionamos anteriormente, va a haber mayor prevalencia en pacientes longevos y en mujeres. Y como antecedentes más frecuentes, vamos a ver que tenemos un alto porcentaje de pacientes que tienen hipertensión, del 80 al 90%. Vamos a ver diabéticos en un 20 a 30%. Y vamos a ver que hay una predominancia de fibrilación auricular de un 20 a 30%. Va a haber menos frecuencia de enfermedad coronaria comparativamente con la insuficiencia cardíaca de fracción reducida. Vamos a tener acá una prevalencia del 20 al 40%. En cuanto a la mortalidad, vamos a ver que es muy similar a la insuficiencia cardíaca con fracción reducida. Y lo que sí se va a diferenciar en que tiene una mayor tasa de rehospitalización. Va a tener una mayor comorbilidad no cardiovascular y va a tener un mayor porcentaje de muertes por causa no cardiovascular, que es alrededor de un 30%, en comparación con la fracción reducida, que va ronda el 10%. Y como ya mencionamos anteriormente, va a demostrar una menor eficacia al tratamiento estándar para insuficiencia cardíaca. En cuanto a la etiología, tenemos varias. Tenemos hipertensión arterial, miocardiopatías como la hipertrófica, la dilatada y la restrictiva. Vamos a tener también enfermedades infiltrativas como amiloidosis, sarcoidosis y neoplasias, enfermedades de depósito como hemocromatosis, y también podríamos mencionar a la enfermedad de Fabry. Tenemos también enfermedad coronaria, arritmias en las que, digamos, la principal, como ya mencionamos anteriormente, va a ser la fibrilación auricular. Vamos a tener pericarditis constrictiva, taponamiento cardíaco, y también vamos a tener causas infecciosas como son miocarditis viral, VIH, Chagas, enfermedad de Lyme, y también vamos a tener aquella que es inducida por fármacos como antraciclinas o trastuzumab. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener tres mecanismos principales.
Uno es, vamos a tener un remodelado concéntrico y alteración de la geometría del ventrículo izquierdo. Otra cosa que vamos a hallar es la disfunción diastólica, que se da por alteración de la relajación del llenado, la distensibilidad disminuida y un aumento de la presión diastólica. Esto a su vez va a repercutir en un aumento de la presión en la aurícula izquierda con aumento de la rigidez y remodelado de esta estructura. Como vemos acá tenemos toda una carga: hipertensión arterial, factores de riesgo, diabetes, obesidad, dislipemia, enfermedad coronaria, envejecimiento, anemia, insuficiencia renal crónica. Todo esto tiene una carga hemodinámica y metabólica que va a repercutir, digamos, en el sistema nervioso simpático, que lo va a activar. Va a haber un desequilibrio entre el simpático y parasimpático, y también va a activar el sistema compensador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que como ya sabemos causa vasoconstricción periférica y también reabsorción de sodio y agua, que nos pueden dar los síntomas congestivos. Esto también va a producir en el miocardio disminución del óxido nítrico con un estado proinflamatorio y profibrótico, con aumento de las especies reactivas de oxígeno y alteración endotelial. Todo esto va a desembocar en cambios en la matriz extracelular del miocardio con fibrosis, y me va a dar dos alteraciones, que son las que mencionamos anteriormente. Me va a dar hipertrofia ventricular izquierda concéntrica y me va a dar una disfunción diastólica por alteración de la relajación ventricular, debido a aumento de la rigidez y disminución de la distensibilidad. Todo esto me va a terminar dando insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. A su vez, la disfunción diastólica también me va a elevar la presión de la aurícula izquierda y va a aumentar el remodelado de la aurícula izquierda de forma crónica. Yendo a la anamnesis, cuando nos paramos ante un paciente con insuficiencia cardíaca, digamos que la anamnesis es bastante parecida a las otras clases. Vamos a empezar a indagar sobre la falta de aire de este paciente, cómo, si se fatiga ante ciertas actividades que antes no lo fatigaban, si ha tenido que adecuar su actividad diaria en base a esto, si ha tenido aumento de peso o ha tenido hinchazón en los pies. Vamos a tener que indagar sobre las enfermedades de base que pueda tener este paciente: diabetes, hipertensión. Vamos a tener que también ver qué medicamentos tomaba, sobre todo si es un paciente que ya tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Tenemos que ver si es adherente al tratamiento o si ha hecho algún trastorno alimentario, por lo cual se pueda descompensar. También tenemos que indagar sobre infecciones respiratorias, digestivas y urinarias previas, que también pueden ser una causa de agravamiento y descompensación. Tenemos que también ver las últimas internaciones del paciente, así como también registrar los antecedentes familiares que este paciente pueda tener. En cuanto a la clínica, nos vamos a parar, digamos, o ayudar con los criterios de Framingham, que, recordando, tenemos criterios mayores y menores. Para recordarlos, tenemos los mayores: tenemos disnea paroxística nocturna, tenemos estertores, tenemos edema agudo de pulmón, tenemos ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, tenemos presencia de R3 a la auscultación cardíaca, y tenemos cardiomegalia por radiografía de tórax. Y en cuanto a los criterios menores, tenemos disnea de esfuerzo, tos nocturna, derrame pleural, que lo podemos evidenciar tanto por clínica como por radiografía, y también tenemos edemas de miembros inferiores, hepatomegalia y taquicardia. El diagnóstico se hace con dos criterios mayores o bien con un criterio mayor asociado a dos criterios menores. Hablando de los exámenes complementarios, uno de ellos que podemos ver, nos podemos apoyar en el electrocardiograma. ¿Qué podría encontrar en un paciente con insuficiencia cardíaca? Una de las cosas que puedo encontrar es una hipertrofia ventricular izquierda, signos de esto, digamos, como el índice de Sokolov-Lyon. Nos podemos ayudar con el índice de Cornell. También podemos ver ABL, que, si recordamos el Sokolov-Lyon, para repasar, es la sumatoria de la S en B1, B2 y de la R en B5, B6, que me tiene que dar mayor a 35 milímetros. En el caso de Cornell, vamos a sumar la S en B3 y la R en ABL, que me tiene que dar una sumatoria mayor a 28 mililitros en el varón y mayor a 20 mililitros en la mujer.
Y en cuanto a ABL, lo que podemos ver es que si tenemos una R que es mayor a 11 milímetros, nos puede indicar que también es sugestivo de que haya hipertrofia ventricular o por lo menos sobrecarga ventricular izquierda. Podemos ver también, y esto también puede ser para filiar causas de tanto descompensación o como etiológicas. También podemos ver fibrilación auricular, que se caracteriza porque no hay presencia de onda P y tenemos QRS irregulares. Podemos también ver signos de isquemia, si tenemos, por ejemplo, la causa es la enfermedad coronaria, podemos tener isquemia, injuria miocárdica o necrosis, que se van a ver reflejadas con alteraciones de la onda T, del segmento ST y de la Q patológicas, respectivamente hablando. Podemos tener hallazgos de pericarditis, con descenso del PR y supra-ST cóncavos, que no se condicen con territorios irrigados por las arterias. Y podemos ver también derrame pericárdico, que podemos tener microvoltaje de los QRS. Otro examen complementario muy útil que tenemos a mano es la radiografía de tórax, que lo que podemos encontrar es congestión pulmonar, podemos encontrar evidencia de cardiomegalia, derrame pleural, y también podemos ver un aumento del mediastino que me podría hacer sospechar un derrame pleural o incluso taponamiento cardíaco. En el laboratorio podemos pedir hemograma, podemos evidenciar leucocitosis en caso de un paciente que, por ejemplo, tenga una infección que lo esté descompensando. Podemos encontrar anemia, que también es una causa de insuficiencia. Podemos encontrar también, podemos pedir función renal, que también es importante en los pacientes, sobre todo que tienen insuficiencia renal crónica. Podemos pedir un ionograma, que nos puede evidenciar hiponatremia cuando un paciente sobrecargado por dilución. Me puede dar también hipocalemia en un paciente que, por ejemplo, esté en tratamiento con diuréticos y esté perdiendo mucho potasio, que es un efecto adverso. Podemos tener hipercalemia en un paciente que esté en tratamiento con espironolactona, que es un ahorrador de potasio. También podemos pedir el estado ácido-base, que nos puede dar una acidosis metabólica. La glucemia, para ver si el paciente es diabético o no se conoce diabético. Incluso podríamos sospechar una descompensación por cetoacidosis si tenemos hiperglucemia asociada a acidosis metabólica. Podemos también ver el hepatograma, que me darían transaminasas alteradas, sobre todo por congestión hepática, hepatomegalia. Y también podemos pedir albúmina para evaluar la función hepática. Los biomarcadores podríamos solicitarlos cuando estamos sospechando una etiología coronaria, la troponina, la CPK, la CPK-MB. También podemos pedir serologías, HIV, Chagas y demás, que habíamos mencionado que tenemos causas infecciosas. Y también algo que a veces sirve para esclarecer el diagnóstico en ciertas situaciones, podemos pedir el ProBNP y el BNP. ¿Qué son estos elementos? Son los péptidos y propéptidos natriuréticos auriculares, que esencialmente son moléculas que son liberadas por los miocardiocitos en respuesta al estiramiento. Los más usados que tenemos en nuestro medio es el péptido natriurético de tipo B y el propéptido de escisión aminoterminal. Los valores de corte que vamos a manejar con estos dos péptidos es mayor de 35 picogramos por mililitro en el BNP, y en el caso del NT-proBNP, mayor a 135 picogramos por decilitro. Otro examen complementario que podemos ver, y que de hecho en este síndrome va a ser bastante útil, va a ser el ecocardiograma, ya que justamente con el ecocardiograma podemos sacar la FEI del paciente. Y eso me lo puede categorizar dentro de alguno de los tres grupos que vimos al principio. Podemos evaluar la geometría y el volumen del ventrículo izquierdo. Podemos ver una relación de la onda E y de la onda A, que me está hablando de un patrón de llenado, que eso lo podemos evaluar en una ventana apical de 4 cámaras, como la que se ve acá en la imagen. Podemos ver la relación E y E', que también me puede ayudar en el diagnóstico. Podemos ver también la vena cava inferior desde una ventana subsifoidea, para ver si está congestivo o no. Si colapsa menos del 50%, me puede hablar de que el paciente esté congestivo. Puede también evaluar presencia de valvulopatías, y también puede hablarme de trastornos de motilidad en el caso de que tengamos una etiología isquémica. Bueno, otra cosa que puede evaluar es el grado de disfunción diastólica. Como habíamos hablado antes,
vamos a tener, ahí encontré un esquema que por ahí es más fácil de entender. Tenemos dos ondas que me hablan de el pasaje, por así decirlo, sería el gradiente transmitral, o sea, me mide la velocidad de flujo transmitral. La onda E va a ser correspondiente con el llenado ventricular rápido, que es la primera fase de la diástole, y es la que más volumen me va a aportar, digamos, en la diástole. Y va a depender de la diferencia, digamos, de la diferencia de presión entre el ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda. A mayor diferencia, va a haber mayor pasaje. La onda A me va a hablar más que nada de la sístole auricular, que es, digamos, aproximadamente el 10 o el 15% que aporta al llenado ventricular. El primero que vemos, que se lo denomina grado cero, es digamos, un patrón normal, donde vamos a ver que la onda E va a ser siempre mayor a la onda A. Ya cuando tenemos un grado 1, vamos a ver un patrón de alteración de la relajación, donde a causa de la rigidez y de la menor distensibilidad del ventrículo, vamos a tener un llenado ventricular más lento. Por ende, vamos a tener una onda E más chica y vamos a tener un tiempo más prolongado de desaceleración. Vamos a ver una onda A más prominente porque para compensar este aumento de la presión izquierda, del ventrículo izquierdo, va a tomar como un rol muy importante la sístole auricular para poder compensar. Y después en el grado 2 tenemos un patrón pseudo normal, que acá lo que ocurre, la diferencia entre estas dos es que en la alteración de la relajación, si bien la sístole auricular tiene un rol más importante, todavía no tenemos un aumento de las presiones de la aurícula izquierda. En cambio, en el patrón pseudo normal, volvemos como ya previamente está aumentado la presión del ventrículo izquierdo, aumenta también de forma retrógrada la presión de la aurícula izquierda y se vuelve a generar esta diferencia de presión. Entonces me da un patrón muy parecido al normal, porque vuelve la onda E a ser más alta que la onda A, pero si vemos hay una pequeña diferencia, que es que el tiempo de desaceleración sigue siendo prolongado. Eso es lo que me va a diferenciar una de la otra. O sea, estamos peor. Y el grado 3, que es digamos, el peor grado, es el patrón restrictivo, donde vamos a ver que el tiempo de desaceleración va a ser muy abrupto, porque se va a cortar este flujo de forma abrupta, porque va a estar el ventrículo muy rígido, va a haber muy poco pasaje, y a su vez se puede subdividir en A, si responde a, digamos, si se normaliza con maniobra de Valsalva, que sería reversible, y si no revierte con maniobra de Valsalva, sería no reversible. Otro estudio complementario que tenemos es el de la resonancia magnética cardíaca, que este estudio lo podemos utilizar. La ventaja que tiene es que tiene mayor precisión para medir volumen, masa y FEI de los ventrículos. De hecho, es el gold estándar para la FEI. Y nos va a servir en el caso de que tengamos una etiología compleja de diagnóstico que no es sencillo, como las miocardiopatías, por ejemplo, concéntricas, hipertróficas. Y en el caso de que tengamos un ecocardio que no tenga buena ventana o que no sea diagnóstico. Acá tenemos un gráfico que es como un algoritmo de cómo nos hacemos el manejo, digamos, el diagnóstico inicial de un paciente con insuficiencia cardíaca. Nosotros estamos ante un paciente que sospechamos que tiene insuficiencia cardíaca, porque tiene factores de riesgo, tiene síntomas y tiene signos de insuficiencia cardíaca, tiene un electrocardiograma normal, y acá lo que se puede hacer es pedir este BNP o ProBNP, que en el caso de que me dé negativo, es muy poco probable que estemos ante una insuficiencia cardíaca y hay que considerar otros diagnósticos. Pero como no siempre se cuenta con esto, eh, tenemos dos situaciones. Una que nos dé positivo, que ya nos orienta hacia la insuficiencia cardíaca, y la otra es que no tengamos estos reactivos y nos tengamos que basar puramente en la clínica, como la mayoría de las veces se hace. Entonces, lo que vamos a apoyarnos después va a ser en el ecocardiograma, donde vamos a encontrar los hallazgos anormales que nos pueden orientar a la etiología, y
de paso vamos a medir la FEI y nos vamos a centrar en alguno de los grupos que habíamos comentado previamente, de FEI conservada, de levemente reducida o de reducida. Y el siguiente paso va a ser determinar la etiología y el tratamiento. En cuanto al tratamiento, digamos que los objetivos más importantes va a ser, en primer lugar, disminuir y prevenir la congestión venosa pulmonar y periférica. Vamos a tener que tener un tratamiento agresivo con los antecedentes y las comorbilidades. Y vamos a tener una optimización del estado funcional cardíaco. Estos son los objetivos a seguir. A grandes rasgos, de esto ya se ha hablado, pero el tratamiento estándar de la insuficiencia cardíaca tenemos tanto medidas farmacológicas como no farmacológicas. En las no farmacológicas puede entrar la dieta, que siempre es una dieta hiposódica en general, eh, ejercicio que predominantemente puede ser aeróbico, control de peso, educación del paciente en su enfermedad, el seguimiento clínico estrecho y el tratamiento de las comorbilidades que pueda presentar el paciente. Y en cuanto a las medidas farmacológicas, sabemos que tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina 2, que son los que me van a inhibir el eje del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que habíamos comentado previamente que es importante en la patología de la insuficiencia cardíaca. Vamos a tener los beta bloqueantes, vamos a tener también los diuréticos cuando tengamos pacientes congestivos. Vamos a tener antagonistas de la aldosterona que me puede ayudar a la función, mejorar la función de eyección. Vamos a tener también bloqueantes cálcicos, estatinas, cuando tengamos cardiopatía isquémica, tenemos digitálicos en el caso de que tengamos arritmias. Aún así, como habíamos mencionado previamente, todo esto, si bien sirve bastante para la insuficiencia con deterioro de la FEI, no es tan efectiva en la insuficiencia cardíaca con la FEI preservada. Así que hubieron varios estudios que trataron de encontrar, digamos, alternativas terapéuticas, como por ejemplo el ensayo Paragon del 2019, que fue un estudio randomizado, multicéntrico y de doble ciego. Incluyó a 4.822 pacientes mayores de 50 años con insuficiencia cardíaca, con una fracción de eyección mayor al 45%, los péptidos natriuréticos elevados y cardiopatía estructural. Tuvo un seguimiento de 2 años y medio, y lo que comparó fue el sacubitrilo valsartán versus el valsartán solo. El punto final primario fue de ver la internación total por insuficiencia cardíaca y la muerte por causa cardiovascular. La conclusión del estudio fue que no hubo una reacción significativa del punto primario en el grupo de sacubitrilo valsartán con respecto al del valsartán solo. Se piensa que puede ser que el tiempo de seguimiento no haya sido adecuado, que la FEI haya tenido también que ver, porque el punto de corte fue de 45%. La etiología de las miocardiopatías también puede haber influido en la falta de beneficio estadístico. Y hubo un subgrupo que se benefició, que eran mujeres y pacientes con una FEI menor al 57%, pero se tiene que confirmar mediante otros estudios porque fue un subgrupo pequeño. Después, más adelante se hizo el ensayo Parallax, que es un estudio prospectivo, aleatorizado, controlado, multicéntrico y de doble ciego, que incluyó a pacientes de 70 años, de los cuales un 51% eran mujeres y el 39% eran diabéticas, en clase funcional 2-3 y una fracción de eyección preservada, con péptidos natriuréticos elevados y cardiopatía estructural. Este tuvo un seguimiento de 24 semanas, fue bastante corto, y comparó el sacubitrilo valsartán versus una terapia individualizada. Habían pacientes que tenían enalapril, otros que tenían valsartán, o sea, diferentes terapias. El endpoint primario fue los cambios en los niveles de péptido natriurético y cambios en la distancia de la caminata de los 6 minutos. Como objetivos secundarios querían también comparar la calidad de vida y la severidad de los síntomas según la clasificación, según la clase funcional. Las conclusiones fue que se mostró una reducción de los péptidos natriuréticos y de las hospitalizaciones en el grupo sacubitrilo valsartán, pero no se asoció con mejoría en la caminata de 6 minutos, ni en la calidad de vida, ni en la clase funcional tampoco. Más adelante hubo un ensayo, SCORE Trial, que
fue un ensayo clínico, aleatorizado y de doble ciego. Incluyó a pacientes diabéticos de tipo 2 con una hemoglobina glicosilada mayor a 7, una filtración glomerular de entre 25 a 60 y factores de riesgo cardiovasculares. Fueron un total de 10.584 pacientes, de los cuales 5.144 tenían enfermedad cardiovascular y el resto no tenía enfermedad cardiovascular. Fue un seguimiento de 16 meses y lo que comparó fue la sotagliflozina versus un placebo. El endpoint primario fue el total de muertes cardiovasculares, las internaciones por insuficiencia cardíaca y visita urgente por insuficiencia cardíaca. En cuanto a los objetivos secundarios, fue el total de los efectos adversos cardiovasculares mayores, entre los cuales se encuentra la muerte cardiovascular, el infarto agudo del miocardio y el ACV no fatal. Las conclusiones fue que el endpoint, de hecho, se redujo un 26% y un 23% de los efectos adversos cardiovasculares, con beneficios significativos los 3 meses en el grupo de la sotaglifosina. Este beneficio fue consistente en todos los subgrupos. Entonces, a raíz de todo esto, sale el estudio Emperor Preserve, que fue otro estudio también abocado a las gliflosinas. En este caso, se quiso estudiar la empagliflozina. Fue un ensayo clínico aleatorizado de doble ciego con 5.988 pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección conservada en clase funcional 2-4 con aumento del ProBNP y una tasa de filtración glomerular mayor a 60. El 50% de estos pacientes eran diabéticos, el resto no lo eran. Entonces tuvo un seguimiento de 26 meses en total. Como habíamos dicho, comparó empagliflozina versus placebo. Y el endpoint primario fue de una reducción de mortalidad cardiovascular y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. El objetivo secundario fueron internaciones por insuficiencia cardíaca de nuevo o descompensada y una disminución en el deterioro de la tasa de filtración glomerular. Las conclusiones del estudio fue que hubo una reducción en el endpoint del 21% en el primario para el grupo empagliflozina, es decir, que hubo una reducción de la mortalidad cardiovascular y de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y la eficacia de la empagliflozina fue independiente de la presencia o no de diabetes. Mientras que en el objetivo secundario hubo una reducción del 27% en cuanto a las internaciones por insuficiencia cardíaca de nuevo o descompensada. Lo único que no hubo cambios en cuanto a la disminución del deterioro de la tasa de filtración glomerular. Así que podríamos concluir que el tratamiento con las gliflocinas va a ser un tratamiento que todavía requiere más estudios, pero que es bueno que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada la reciban por estos beneficios que tienen de la reducción de la mortalidad, menores hospitalizaciones y menor insuficiencia cardíaca de nuevo o descompensada. Si bien los estudios anteriores, las conclusiones de las guías siempre eran que no había ningún tratamiento que haya demostrado reducir la morbimortalidad y que no hay evidencia de un tratamiento farmacológico que modifique la evolución de la enfermedad. Vamos a ver que la Sociedad Europea de Cardiología en el 2021 hizo unas recomendaciones, entre las cuales vamos a destacar que son de clase 1 de nivel de evidencia. Se recomienda el tratamiento de la hipertensión para prevenir o retrasar el desarrollo de insuficiencia cardíaca y prevenir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Otra es que se recomienda el tratamiento con estatinas para pacientes con riesgo alto o enfermedad cardiovascular confirmada para prevenir o retrasar el desarrollo de insuficiencia cardíaca y prevenir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y la tercera es que, como vimos hace un rato, los inhibidores del SGLT2, entre los cuales son todas las gliflocinas, están recomendados para los pacientes con diabetes y riesgo alto o enfermedad cardiovascular confirmada para prevenir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Así que podríamos concluir con esto, que se puede asociar al tratamiento que ya conocemos y que sigue siendo efectivo en ciertos puntos, podemos asociarles también el uso de gliflocinas.